Bienvenidos a la segunda estación, a este espacio que la Hermandad del Vía Crucis nos ofrece en tiempos de pandemia. Un programa que, como saben, actúa como recurso de la vida y de la historia viva de la Semana Santa, con la que podemos y pretendemos conocer de una forma mucho más cercana y más próxima a aquellas personas que forman parte directa o indirectamente de la historia de las cofradías y de la historia de nuestra ciudad. Hoy lo hacemos a través de Fernando Díaz de la Guardia, pregonero de la Semana Santa del año 2021, quien el pasado domingo, primer domingo de Cuaresma, intervino en el Palacio de Congresos para pronunciar el pregón oficial de una Semana Santa que no será una Semana Santa que, gracias a la voz del pregonero, resultó más humana que nunca, más próxima y más cercana. Hoy desglosamos el contenido de su intervención junto a él, junto a Fernando Díaz de la Guardia. Empezamos. Fernando Díaz de la Guardia, pregonero de la Semana Santa del año 2021. Gracias y bienvenido por acercarte a esta segunda estación. Buenas noches, David, un placer. Bueno, imagino que un poco más relajado, ¿no? Después de todas esas emociones y acúmulo de sensaciones que habrás vivido desde el pasado domingo hasta el día de hoy. Sí, ha sido muy intenso, muy bonito y ahora efectivamente vivo una especie de jet lag emocional, de periodo de meditación sobre lo vivido. Todavía incluso creo que es pronto, sigo en periodo de descompresión, ¿no? Hasta volver a escucharlo y volver a sintonizar con tantas sensaciones que he vivido en este apartamento de Torremolinos, donde resido entre semana y donde en gran medida he pergeñado el pregón en su parte de redacción, porque también ha habido una fase de documentación y previa, ¿no? a esos momentos que deben ser siempre inspirativos, porque realmente la dificultad que yo he encontrado a la hora de construir el pregón ha sido que por mucho que tú te empeñes en escribir, por mucho que tú te fuerces y te esfuerces, eso no funciona así. Realmente el método es esperar a que te llegue esa luz que te permita crear una idea y desarrollar el guión, ¿no? que quieres pergeñar. Y eso ocurre, bueno, pues a lo mejor me pasaba dando un pequeño paseo junto a la playa, o me pasaba de noche, o en el trabajo, en el camerino, momentos que de repente se encendía esa lamparita y tenías la idea. Y en ese momento deseaba ponerte a escribir, ¿no? Yo lo que procuraba es grabar todo ese tipo de conversaciones conmigo mismo. Y bueno, pues ha sido muy complejo para mí porque David creo que ya lo sabe, lo he contado en varias ocasiones, yo llegué a la Semana Santa en la edad adulta, no tengo el conocimiento que puedes tener tú, los cofrades en general de Granada, ni mucho menos mis antecesores pregoneros, a los que, por cierto, aprovecho para enviarles un abrazo, como siempre, de afecto y de gratitud por su acogida. Y por consiguiente, bueno, pues era un hándicap añadido al reto de por sí. Pero bueno, mira, al final me siento satisfecho de haberlo construido, de haberlo podido interpretar y agradecido por muchas muestras de cariño que he recibido hasta ahora. Sin embargo, aunque tu formación, tu procedencia con el mundo cofrade no venga desde la infancia, como tú comentas, en mi caso tampoco viene desde la mía, que yo también he crecido la Semana Santa ya en una fase adulta, pero sin embargo, digamos, esa conexión te ha permitido encajar en un año pues, especialmente importante, porque va a ser la Semana Santa menos cofrade y quizás ha sido un pregón, digamos, menos cofrade al uso, pero sí donde hemos podido conocer la Semana Santa, creo que a través de esas personas anónimas, de esos componentes sin voz normalmente la Semana Santa, a los cuales han salido a la palestra gracias a ti, recuperando, rescatando pues esas vivencias, esas experiencias individuales, desconocidas para el gran público, pero que al fin y al cabo son las que construyen y las que configuran la forma, la identidad de la Semana Santa de Granada. Pues yo, David, he querido crear el pregón de este
mi vivencia, mi propia sensibilidad, ¿no? Mi propia percepción de la Semana Santa de Granada, pero también a través de la memoria de los cofrades. Y por eso me entrevisté en su momento, como ya he dicho en alguna ocasión, con los 32 hermanos, hermanas mayores de todas las corporaciones de Granada. Yo quería que el pregón fuese un piropo a Granada y su Semana Santa. Y lo quería hacer, por supuesto, desde la descripción, de alguna manera, de los santos titulares, de imágenes que son un símbolo devocional para miles de personas, pero, por supuesto, dándole su lugar preponderante a las corporaciones, a los cofrades, a las calles, a los barrios, a los anónimos, como tú dices, para el gran público, pero que son fundamentales en la intrahistoria de cada hermandad. Y, de hecho, han sido ellos, los hermanos mayores, quienes me han aportado esos nombres, que yo luego he ido ubicando a lo largo del pregón para darle su sitio y que tuviera sentido, ¿no? Porque si tú haces un glosario de nombres desconocidos para la mayoría, pues realmente puedes perder ese contacto con la atención del prójimo, ¿no? Entonces había que ubicarlo de manera que se supiera por qué estaban ahí, qué importancia podrían haber aportado y que otras personas se identificaran en la labor de esos otros cofrades. Y esa ha sido un poco la intención. Crear una crónica sentimental desde los cofrades de nuestra tierra. De hecho, creo que casi venía al pelo prácticamente, por decirlo de algún modo, en tanto que normalmente el pregón como género supone una llamada, una arenga, aquello que está por venir, aquello que vamos a vivir. En este caso, en el año 2021, donde no hay una llamada hacia lo próximo, sino más bien hacia lo lejano, en un futuro ahora mismo un tanto incierto, creo que lo que ha permitido es eso, ¿no? Es decir, es rescatar el fondo de la vida de las hermandades. Incluso, no sé si tú lo compartes conmigo, yo he visto casi una visión casi antropológica de la Semana Santa, ¿no? Donde a través de las fuentes orales hemos conocido quiénes son de verdad, quienes configuran y quienes estructuran y quienes arman aquello que vivimos mucho durante todo el año. Te agradezco mucho, compañero, la visión. Hombre, realmente no dejan de ser pinceladas a modo de semblanza, pero yo quería que estuviesen todas las hermandades, ¿no? Y bueno, lo que he intentado ha sido desde el principio llevar esperanza, porque efectivamente es un año en el que no se va a disfrutar de la manera que se desea del presente. Y partiendo de esa realidad, yo viajo al pasado con la esperanza de un futuro mejor. Y ese era parte del viaje. Un viaje que, como sabes, no tiene una cronología ortodoxa, no va de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. Eso tiene varias explicaciones. Tiene la explicación de guión, y es mantener la expectativa, porque si tú, en mi opinión, ordenas de forma ortodoxa, cuando vas por el miércoles santo ya sabes lo que viene a continuación, ya sabes. Y yo no quería jugar a ese concepto, a esa estructura, no. Yo quería jugar con el espectador y que me acompañara en ese viaje, que es una ensoñación, donde siendo un sueño te permite no tener un guión y te mueven otro tipo de elementos, como puede ser el agua del Darro que te lleva del Albaicín hasta el Zaidín Vergeles, ¿no? Pasando por Escolapio. En fin, son todo licencias a fin de cuentas. Bueno, pues en ese viaje, en cualquier caso, la premisa era impregnarlo de esperanza, de ilusión. Y yo creo que los cofrades estaban ávidos de escuchar, incluso fíjate, de alguien que no es conocido por su vinculación cofrade, como pueda ser mi ejemplo, sino que se me conoce pues, por otro tipo de proyecciones como comunicador, ¿no? Y que además eres emigrante. Pues yo creo que todo eso podría ser un hándicap, lo es a priori, por distancia, por desconocimiento, como decía al principio, pero también generaba ese interés, esa expectativa de inclusión. ¿Y qué yo creo que esperaban de uno? Pues eso, que le llevara a sus vivencias, que le llevara a sus sensaciones, que le llevara a sus recuerdos del mejor pasado posible y siempre con esa vocación de esperanza, que además, David, está lógicamente unida a los tiempos que nos han tocado vivir. De ahí el arranque con Cecilio, el cofrade enfermo, bueno, denominado de una forma intencionada con el nombre del patrón de nuestra ciudad, que se encuentra en la UCI.
y que está soñando, cómo no, con la esperanza de Granada. De hecho, creo que también ha sido un pregón ya no solo esperado, sino también pues, muy marcado por tus propias circunstancias personales. Tú que has padecido precisamente casi en las vísperas del pregón el COVID, además así lo hiciste saber en una fase improvisada en el epílogo de tu intervención, y creo que sin duda eso ayudó a acercar mucho más ese sueño de esperanza, ¿no? Bajo el que titulabas toda tu exposición. Pues sí, la verdad que todo es tan raro, ¿verdad, David? En esos momentos que nos ha tocado vivir en general. Y yo llevo, bueno, pues como muchos otros informadores, ¿no? En mi caso, al frente de la mañana de Canal Sur, del magazine Hoy en Día, pues bueno, pues lógicamente es un magazine de cercanía y el más cercano ahora mismo viene siendo la información sociosanitaria, porque todos queremos saber, queremos saber de las medidas, de la desescalada, de cómo funciona el bicho, de cómo evoluciona la pandemia. Y mira por dónde, al final me infecté y lo viví. Parecía que tenía interés en vivir la noticia absolutamente, ¿no? Sí. Y hay una cosa. Me dijeron, bueno, ya tienes tiempo para escribir el pregón. Pero no es verdad. No es verdad. No, porque la enfermedad te frena. La enfermedad no te permite mantener una vida normal. Si estás de baja, porque tienes síntomas, porque estás mal, porque estás enfermo. No porque, bueno, supongo que los asintomáticos pues lo viven de otra manera, seguro, ¿no? Pero en mi caso no, yo tenía síntomas y no me encontraba bien. Sin embargo, fíjate, y lo comenté en el pregón, de esa situación de incertidumbre, de cierta angustia, solo, porque mi familia está a 300 kilómetros de mi residencia habitual por trabajo, pues de ahí, David, salieron los textos más comprometidos sentimental, emocionalmente, ¿sabes? Por lo cual uno deduce que de la enfermedad puede surgir también la creatividad. De hecho, casi si nos remitimos a la historia de la literatura, los momentos más duros, más críticos de la historia de España ha traído consigo los momentos más brillantes, más gloriosos de nuestra literatura, ¿no? Y en este caso, pues parece que, porque es cuando el corazón parece como que se desnuda, y en este caso, aunque bueno, las musas te han pillado trabajando, no es a lo mejor en plena capacidad de facultades, pero sí por lo menos para abrirse uno, que al fin y al cabo es casi de lo que se trata. No muchas veces a lo mejor suplir ese conocimiento específico del argot, de la jerga más exclusiva, pero sí hacer una visión a lo mejor transversal y, como tú también comentabas, un piropo a Granada, porque sin duda, si algo resumaba el texto, era pues, un profundo sentimiento hacia el amor hacia la ciudad, el granadinismo, y además trufado, si me permite, de un montón de citas de autores granadinos, de historiadores, de literatos, que de alguna manera pues, permitían descubrir casi esa erudición que muchas veces en la ciudad parece que se oculta. Bueno, pues porque quizá tenemos que cobrar distancia sobre lo cotidiano, igual que nos ha pasado en la pandemia, para valorar precisamente aquello que forma parte de nuestro entorno, que nos hace sentir bien y que, sin embargo, lo damos por natural hasta que lo perdemos. En mi caso, está la distancia con una tierra a la que amo, y no voy a hacer ningún ejercicio de fariseísmo granadinista. Es así, me siento parte de Granada por muy lejos que esté. Creo que esto es bastante común entre los emigrantes granadinos con los que convivo o he conocido o escucho, ¿no? sin tener una relación con ellos personal. Granada marca mucho. Granada marca mucho. La nostalgia por Granada, ese deseo de volver, volver y volver, se mantiene ligado, yo creo que a la inmensa mayoría, por lo menos, de los emigrantes granadinos que yo conozco, y en mi caso, sobremanera. Entonces, cuando vuelves a Granada, te das cuenta de las perspectivas, del paisaje, de la potencia visual que tiene Granada, te das cuenta del paisanaje histórico de Granada, de por qué ha sido pintada, poetizada, musicada, escrita. Bueno, pues porque no es una ciudad vulgar, porque no es un enclave cualquiera. Y entonces la Semana Santa, como decía en el pregón y como recordando a Juan Busto, mi maestro, pues te anima a esa contemplación de la belleza,
y te anima a la reflexión. Bueno, pues si te anima a mirar hasta la escultura de Fray Luis, de Granada, o a pensar en Manuel de Falla, o en el Padre Manjón y su maravillosa, portentosa, referencial escuela del Ave María, ¿no? En fin, tantos rincones que le han dado, las personas que lo han habitado le han dado una humanidad concreta, ¿no? Pues eso lo tenemos en Granada, ¿eh? Y debemos aprovecharlo, y sobre todo los que, si se me permite, ¿no?, la sugerencia, los que residen en Granada, mis paisanos, los tuyos, pues a valorarlo mucho más y a conocerlo. Granada, decía en el pregón, es un evangelio abierto, por supuesto es un libro de historia, con las pastas abiertas de par en par. Sin embargo, bueno, parece que muchas veces los propios granadinos, como una circunstancia casi, bueno, pues antropológica, adolecemos de no tener esa visión tan positiva de la ciudad, de nuestras cosas, de nuestras tradiciones. Y me hacía especialmente, bueno, me marcaba mucho interés una de las frases que tú dijiste, ¿no? Cómo la Semana Santa ha sido uno de los baluartes, quizá el último baluarte en mantener la tradición de Granada, incluso el último resorte, la apelación a la belleza, especialmente aquello que comentabas, ¿no? De como espejo donde deberían mirarse la generación WhatsApp, donde lo efímero y lo funcional se impone a lo estético, a lo humanístico. Sí. Yo creo que el mundo cofrade, las hermandades, lo digo en el pregón, para mí, consustancialmente, la estética y la función están absolutamente relacionadas. Todo tiene un porqué, pero dentro de ese porqué hay un protocolo, hay un envoltorio, hay un sentido estético muy definido, que nada es por casualidad, tiene una simbología detrás en la que está plenamente engarzado, incluso el propio vocabulario que se defiende en el pregón y que tú también manifestabas. Yo ponía el ejemplo, ¿no?, de Prioste, es decir, que aquí hay una tradición centenaria que por los avatares de la historia bien conocidos se perdió y que se ha ido recuperando afortunadamente en los últimos tiempos, y creo que es una salida estupenda y una forma, yo diría, incluso educacional, por supuesto cultural para la juventud, de conocer su ciudad, de conocer su país, de conocer su cultura de una manera muy profunda y desde luego muy bonita, ¿no? Tú, por ejemplo, también una de las cosas que hacía alusión es precisamente esa formación que tú has tenido a lo largo de la historia, especialmente en los medios locales, concretamente en Radio Granada, y bueno, pues cómo has ido madurando, primero de una forma a lo mejor visión panorámica, luego en primera línea. Quería comentar eso contigo, es decir, cómo has vivido tú a través de los medios de comunicación también la historia de la Semana Santa, cómo te has ido implicando y en tu caso cómo has ido conociendo la historia de la ciudad a través de la Semana Santa. Pues fue un encargo profesional, también lo menciono en el pregón. A mí me encargan la retransmisión de Andalucía Directo. Yo era un profundo desconocedor del mundo cofrade y de la Semana Santa, porque bueno, mi padre, es verdad que el hombre se dedicó profesionalmente a las antigüedades durante una etapa de su vida. Yo me he criado en un piso de renta antigua en la calle del Capitán, rodeado de cuadros de purísimas, imágenes de santos. Fíjate cómo sería que en algunos tramos del pasillo no cabían los cuadros y estaban superpuestos uno encima de otro, con lo cual no veía el lienzo. Yo jugaba de chiquitillo a asomarme, ¿no?, a ver la imagen religiosa, que era normalmente porque eran pinturas eclesiásticas que había detrás del primer cuadro que estaba en primera fila. Y nos llevaban a Salobreña, porque mi familia está vinculada con la costa tropical, y mi primer recuerdo cofrade es la sombra del nazareno de mi pueblo emocional, que es Salobreña, sobre la fachada de cal, mi barrio, la colonia Juan Vélez. Así lo recordaba porque tuve el honor de ser pregonero, por cierto, de la Semana Santa de Salobreña hace 3 años, si no recuerdo mal. Bien, a partir de ese ejercicio profesional me enamoro definitivamente de la Semana Santa. Y ocurre, David, como también mencionaba en el pregón, que cuando de mayor, en la edad adulta, eliges fascinarte por opción sin que nadie te lo imponga, bueno, pues eso tiene
sus lastres, sus hándicaps, porque hay cosas que no has interiorizado, pero por otra parte rejuveneces porque todo lo ves con los ojos de un niño y todo lo que para ti puede ser normal y está ya automatizado, interiorizado, para mí es una sorpresa constante. Y en esa retransmisión más turística que Cofrade de Andalucía Directo, pues empecé a conocer facetas de nuestra cultura a escala andaluza. Un amigo sevillano fue donde yo me inicié, realmente. Los primeros desfiles procesionales los vi en Sevilla. Me dijo: tú que ejerces de embajador de Granada, y no de forma solamente oficial porque lo diga un título honorífico del ayuntamiento, sino que ejerces de verdad, de corazón, y no tienes todo el día Granada en la boca, debes conocer tu tierra desde ese punto de vista. Y así sucedió, y desde hace aproximadamente 15 años vengo ya con mis niños, cada vez afortunadamente y como es lógico más grandes. Luego surge el Pregón de la Estrella, que me descubre un barrio tan cofrade y que de por sí es absolutamente maravilloso, que por cierto, volvemos a lo de antes, te permite ver el Albaicín, la Semana Santa, de una manera todavía más hermosa. Y a partir de ese pregón, bueno, pues todavía aumenta más mi interés. Y me di cuenta, al hilo de lo que planteas, de la grandísima cantidad de historia artística, eclesiástica, devocional, por supuesto, social también, por la propia labor de las corporaciones, que hay gracias al mundo cofrade y a la Semana Santa. Y si estoy enamorado de Granada y esta, digamos, herramienta me permite todavía descubrirla de una manera mucho más interesante, pues yo creo que el amor ya es eterno. Y lo que deseo, como tú y como la mayoría de nuestros espectadores, es que podamos disfrutarla y reencontrarnos de nuevo en las calles para compartir ese momento de contemplación, ¿no? En cada esquina, en cada paraje insustituible de nuestra ciudad. Indudablemente la Semana Santa es una llamada a todos los sentidos, es decir, la llamada pues, al olfato, al tacto, al gusto, a la vista, pero también es una llamada al corazón. Y me quedo con una de las cosas que tú acabas de mencionar y también hiciste alusión en el pregón. De hecho, creo que fue uno de los momentos más emotivos donde realmente pues, nos compungimos todos contigo, que fue cuando recordaste la historia de tu padre. Es decir, Sí. realmente la Semana Santa despierta eso, ¿no? Despierta un sentimiento que nos vincula con nuestros orígenes y con lo más elemental de nosotros mismos, que es nuestras raíces, nuestra gente, nuestro amor hacia quienes tenemos, el amor hacia el prójimo. Es que es una preciosidad. Yo digo, y lo expreso en el pregón, que la Semana Santa puede atraer al descreído, pero no al insensible. O sea, una persona que tenga un mínimo de sensibilidad, lo normal, por ejemplo, en esa situación que yo describo y te agradezco recordando la relación de ese momento con la enfermedad de mi padre. Yo estoy en Plaza Larga, ¿no? Es el pasaje del pregón. Estoy con mi hija, estoy con mi hermana, estoy con mi sobrino. Sabemos que la fotografía de mi padre, de su abuelo, está viajando con ella en ese momento, ¿no? Y efectivamente la sensación que yo tengo en la plaza, en un lugar mágico, Plaza Larga, en esa noche especial de Jueves Santo, es la de sentirme reconfortado, pero no solamente por la presencia de ella, que por supuesto, sino por la sensación que emana de todo el mundo, al que mira y compartes la misma mirada prácticamente, el mismo sentimiento. Es como si te elevaras y hay una comunión espiritual en el ambiente alrededor de ese instante. Me siento bien ahí, en mitad de la bulla. Me siento bien, me siento reconfortado, me siento protegido. Es muy bonito y es enormemente especial. Y como decía en el pregón, la Semana Santa puede atraer al descreído, pero no al insensible. Porque nadie con un poquito de sensibilidad puede sentirse ajeno a ese momento tan arrebatador, tan especial, tan envolvente. Y claro, si encima de todo tu padre está de alguna manera presente ahí, en plena convalecencia en casa de su enfermedad, con el que has compartido presencialmente ese instante en otras ocasiones, en esa misma plaza, frente a esa imagen, pues
¿Qué quieres que te diga? Al final no puede quedar otra que dejarte llevar y emocionarte de una vez. Y eso también es la vida, ¿no? Y eso te lo permite un Jueves Santo por Granada, ¿no? Eso lo decimos. De hecho, quizá, como esa eterna víspera de la que tú también hablabas en tu pregón, eso es casi lo que nos alienta, ¿no? El volver a sentir, porque si precisamente algo nos ha quitado esta pandemia, es eso, es el relacionarnos de esa forma pues tan abierta, tan sincera, tan próxima, tan cotidiana con los demás. Y a lo mejor, bueno, pues es una lección de vida por una cosa que también tú habías hecho referencia. No nos hemos dado cuenta de todo aquello que teníamos hasta que ahora mismo, pues, no podemos sentirlo. Tendremos que esperar a mañana. Y con esto casi para terminar, quería preguntarte, Fernando, después de todas esas vivencias, de todo aquello que has ido acumulando, ¿no? Desde que te designan pregonero de la Semana Santa, cuando Jesús Muros te comunica esa decisión, hasta el día de hoy. ¿Con qué momento te quedas? ¿Con qué especial sentimiento archivas en tu corazón y en tu recuerdo, en tu memoria, de toda esta vivencia, de toda esta experiencia que has vivido? Pues me llevo un álbum de nostalgia. Por supuesto, hay una primera vez, la llamada de Jesús Muro. Yo acabo de salir del estrés de un programa de 3 horas, recibo una llamada extraña en el móvil, eh, me traslada ese mensaje que aún resuena, esa petición, ese deseo. Me dice que además ha habido unanimidad, pero yo como que desconecto, ¿no? Y me siento en el asiento que hay en el camarín y le pregunto a Jesús, ¿pero tú estás seguro? Y él me responde con total tranquilidad, yo sí. Y a partir de ahí, bueno, si este señor tiene esa confianza, yo debo también tenerla. Y a partir de ahí, bueno, pues muchos momentos, determinadas conversaciones muy agradables con hermanos mayores, pasajes que me han emocionado mientras lo escribía, ¿no? También. Recuerdo, por ejemplo, el del silencio. El silencio y toda esa vivencia del darro y la metáfora del agua que me llevan hasta los escolares. Esos días que escribía esos textos me sentí que el pregón ya estaba en mí. No era yo el que pasaba por el pregón, sino que el pregón ya pasaba por mí. No sé si se entiende el concepto, ¿no? Sí, sí. Pero esos momentos fueron muy íntimos, muy particulares. Hombre, yo creo que el pregonero debe vivir el pregón mientras lo hace. No solamente es el momento de la interpretación, de la exposición en público. Primero tienes que vivir tu propio pregón antes de compartirlo con los demás. Y ha habido momentos muy hermosos en todo ese viaje. Yo me llevo un recuerdo muy bonito y se lo agradezco a la Real Federación de Hermandades y Cofradías, porque aunque era un reto más empinado que la cuesta de la Lacada que hablaba, ¿no? Pues a pesar de ello lo afronté con un vértigo gustoso y luego, pues mira, me llevo una vivencia, por supuesto, inolvidable y muy especial. Y luego, pues mira, no te voy a engañar, en ningún caso lo estoy haciendo. ¿Me hubiese gustado vivirlo en el Teatro Isabel la Católica? Pues sí, porque es un entorno más romántico, ¿no? Más cálido, más tradicional. Pero dicho esto, he de agradecerle al personal del Palacio de Exposiciones y Congresos y a la propia Real Federación y a todos los cofrades que participaron de exornar, de decorar el escenario, de crear ese ambiente especial. Y aunque la sala, si ampliaban la vista, era un páramo, porque es gigante para 2.000 personas y había 200, sin embargo, yo noté esa comunicación, esa conexión permanentemente. O sea, nunca podría ser un acto más para un presentador, que era a lo que yo me dedico, nunca lo podría ser, pero es que además fue especial en todos los sentidos y me llevo un recuerdo muy bonito y con eso me quedo. De hecho, casi me permites, creo que parte del éxito del pregón fue, bueno, pues la capacidad profesional como comunicador, como transmisor, en un ambiente, pues a lo mejor un tanto hostil, ¿no? Por la frialdad del ambiente, de la atmósfera, porque hacía frío, y además por la falta de público que alimentara, ¿no? Así que creo que, bueno, pues fue un pregón
a la altura de las circunstancias, donde creo que pudimos adentrarnos en otra realidad pues mucho más profunda, mucho más íntima, también más periodística, en la que se hace un trato de cercanía hacia el cofrade. Así que, Fernando, solamente me resta darte las gracias por tu intervención el pasado domingo en el Palacio de Congresos como pregonero de la Semana Santa, y también ahora pues como granadino, como pregonero y como amigo casi, bueno, pues acercarte también hasta esta ventana pues para compartir con nosotros este momento en Segunda Estación. Muchísimas gracias a vosotros y gracias en particular a la Hermandad del Vía Crucis, que tuvo a bien pues estimularme aún más si cabe, bueno, pues participando de una manera tan bonita, tan especial para mí, con el estandarte de Cristo, con ese motivo pictórico exclusivo, único de Gabriel Morcillo, que como describo en el pregón es una personalidad vinculada desde el afecto a mi familia a través de su viuda y de su hija, en paz descansen ambas, por cierto. Y pues mira, ese es otro detalle en el que uno se siente acompañado. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Pues nada, David, muchísimas gracias a ti. Felicidades por el programa, por esta ventana tan necesaria, y quedo a vuestra disposición. Pues Fernando, muchísimas gracias, como también gracias a todos ustedes por habernos acompañado una semana más en Segunda Estación. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chao.